El hombre que apareció del pasado en medio de Nueva York nunca apareció en los registros oficiales de Nueva York. Y sin embargo, durante décadas, miles de personas juraron que un hombre del siglo XIX murió atropellado en 1950. Dicen que vestía como si hubiera salido de 1876. Que llevaba monedas antiguas en el bolsillo. Que nadie sabía quién era. Y que su nombre era Rudolph Fentz. Pero aquí viene lo interesante, cuando periodistas e historiadores buscaron pruebas reales. Todo empezó a desmoronarse. Hoy vamos a desarmar esta historia pieza por pieza. ¿Fue un viajero en el tiempo? ¿Un caso encubierto? ¿O una de las leyendas urbanas mejor construidas del siglo XX? Quédate hasta el final porque el origen real de esta historia es mucho más extraño, y más humano, de lo que imaginas. La historia que conquistó Internet antes de que existiera Internet. La versión más popular dice que en junio de 1950, en Times Square, un hombre apareció confundido en medio de la calle. Vestía un abrigo largo, chaleco, sombrero alto, ropa típica de finales del siglo XIX. Miraba a su alrededor como si todo fuera un sueño. Un taxi lo atropelló. Murió en el acto. Cuando la policía revisó sus bolsillos, encontró cosas que no cuadraban con 1950, monedas fechadas en 1876. Un recibo antiguo. Una tarjeta de presentación con el nombre, Rudolph Fentz, una carta enviada décadas antes. Según la historia, los investigadores buscaron en archivos y descubrieron que un hombre con ese nombre había desaparecido misteriosamente en 1876, sin dejar rastro. Conclusión viral, había viajado en el tiempo. La historia parece sacada de una película, y durante años fue compartida en revistas, foros, libros sobre lo paranormal y, más tarde, en miles de blogs y videos de YouTube. Pero cuando algo suena demasiado perfecto, hay que revisar las fuentes. El primer problema, no hay registro policial. Nueva York es una ciudad obsesionada con documentarlo todo. Accidentes, muertes, atropellos, investigaciones. Si un hombre hubiera aparecido vestido como en 1876 y muerto en Times Square en 1950, tendría que haber un reporte. Investigadores y periodistas buscaron en archivos del Departamento de Policía de Nueva York, registros de muertes de la ciudad, periódicos de 1950, archivos históricos, no encontraron nada. Ni un solo registro de un atropello con esas características. Ni una nota de prensa. Ni un certificado de defunción. Y estamos hablando de Times Square, uno de los lugares más transitados del mundo. Un caso así habría sido noticia nacional. Ahí empezó la duda. La pista que cambió todo. Un cuento de ciencia ficción. En 2000, el investigador Chris Aubeck decidió rastrear el origen de la historia. Y encontró algo clave. La historia de Rudolph Fentz apareció publicada en 1972 en un libro llamado Strange Stories, Amazing Facts, editado por Reader's Digest. Ahí se presentaba como un caso real. Pero la historia no nació en 1972. En 1951, la revista Collier's publicó un relato corto de ciencia ficción titulado I'm Scared, escrito por el autor estadounidense Jack Finney. Sí, el mismo Jack Finney que escribió la novela Invasion of the Body Snatchers. En ese relato aparece un personaje llamado Rudolph Fentz. La historia es prácticamente la misma. Hombre del siglo XIX aparece en Nueva York del siglo XX. Confusión total. Muerte accidental era ficción. Un cuento literario. Alguien tomó esa historia, eliminó el contexto de ficción y la empezó a circular como si fuera un caso real. Y lo más impresionante es que funcionó. Cómo una historia ficticia se convirtió en caso documentado. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. En 1951, el relato de Jack Finney se publicó claramente como ficción. Nadie dudaba de eso. Pero en los años siguientes, el texto fue copiado y compartido fuera de su contexto original. Con el tiempo, se omitió el nombre del autor. Se eliminaron las referencias a la revista. Y empezó a circular como un reporte real. En los años 70, apareció en libros de misterio sin aclarar su origen literario. Y desde ahí saltó a revistas de lo paranormal, programas de radio nocturnos, foros de internet en los años 90, videos virales en los 2000. Lo que empezó como un cuento terminó convertido en evidencia de viajes en el tiempo. Y esto no fue un complot. Fue algo más simple. La gente ama una buena historia. El desafío, ¿por qué tantos creyeron en Rudolph Fentz? Aquí es donde vale la pena hacer una pausa. Si la historia era falsa, ¿por qué tanta gente la creyó? Hay varias razones muy humanas. Primero, la historia tiene detalles concretos. Fechas, nombres, objetos específicos. Eso le da una sensación de autenticidad.
Cuando escuchamos monedas de 1876, en lugar de monedas antiguas, nuestro cerebro piensa, esto suena real. Segundo, Nueva York es un escenario creíble. No estamos hablando de un pueblo perdido. Es una ciudad famosa, documentada, moderna. Tercero, la idea del viajero en el tiempo perdido genera emoción. Es romántica, trágica, misteriosa. Nos hace imaginar qué pasaría si nosotros apareciéramos de repente en el futuro. Y cuarto, muy pocas personas verifican fuentes originales. Es más fácil compartir que investigar. El momento clave, cuando los archivos hablaron. El investigador Chris Aubeck y el escritor Joaquín Argüelles publicaron en 2016 el libro, The Vanishing Man, donde documentan cómo rastrearon la historia hasta el relato de Jack Finney. No encontraron actas de nacimiento verificables de un Rudolph Fentz desaparecido en 1876, registros policiales del supuesto atropello, artículos periodísticos de 1950. Lo que sí encontraron fue el cuento original de 1951. Y ahí estaba todo. La historia completa, con el mismo nombre, con los mismos detalles. No era un viajero en el tiempo. Era un personaje literario. Ese fue el momento clave que desmontó el mito. ¿Significa eso que los viajes en el tiempo son imposibles? No necesariamente, pero aquí hay que separar ciencia de ficción. En física, la teoría de la relatividad de Albert Einstein plantea que el tiempo no es fijo. Puede dilatarse dependiendo de la velocidad y la gravedad. Eso está comprobado experimentalmente. Los relojes en satélites GPS, por ejemplo, necesitan ajustes por relatividad. Pero eso no significa que alguien pueda aparecer físicamente desde 1876 en medio de Times Square. La ciencia permite ciertas formas de viaje al futuro, a nivel teórico, como la dilatación temporal a velocidades cercanas a la luz. Pero no hay evidencia de viajes espontáneos hacia el pasado o de personas saltando entre siglos sin tecnología. El caso Rudolph Fentz no es evidencia científica, es una lección sobre cómo se construyen los mitos modernos. La psicología detrás del mito. Hay algo muy interesante aquí. Las leyendas urbanas funcionan como espejos de nuestra época. En los años 50, Estados Unidos vivía la era nuclear, el auge de la ciencia ficción, la carrera espacial. El público estaba fascinado con el futuro, los viajes espaciales, los universos paralelos. Un cuento sobre un hombre fuera de su tiempo encajaba perfecto. Y cuando llegó Internet, la historia encontró gasolina. Porque en Internet, una historia sin fuente clara puede multiplicarse miles de veces antes de que alguien la cuestione. Rudolph Fentz se convirtió en uno de los primeros casos virales del misterio moderno. Sin redes sociales, sin YouTube, solo papel y boca a boca. Lo que realmente nos enseña esta historia más allá del mito, hay algo valioso aquí. La historia de Rudolph Fentz demuestra tres cosas: una buena narrativa puede sobrevivir décadas. Si se pierde el contexto, la ficción puede convertirse en hecho. Nuestro cerebro quiere creer en lo extraordinario. Y eso no es algo malo. La imaginación impulsa la ciencia, el arte, la innovación. Pero cuando hablamos de hechos históricos, necesitamos evidencia. Registros, documentos, fuentes verificables. En el caso de Rudolph Fentz, simplemente no existen. Fue un engaño intencional. No hay pruebas de que Jack Finney intentara engañar a nadie. Él escribió un cuento de ficción. Fue publicado como ficción. El problema ocurrió después, cuando otras personas copiaron la historia sin mencionar su origen. A veces los mitos no nacen por mala intención, nacen por descuido. Alguien copia un texto, otro lo comparte, otro lo traduce, se pierde la referencia original. Y cuando alguien pregunta, ¿de dónde salió esto?, ya nadie sabe responder. Así se construyen muchas leyendas modernas. El poder de una buena historia, piénsalo un momento. Un hombre confundido en medio de una ciudad moderna, vestido como si viniera del pasado, mirando autos como si fueran monstruos de metal, y en segundos, desaparece para siempre. Es cine puro. Es emocional, es potente. Y aunque no sea real, nos obliga a hacer una pregunta interesante: ¿qué sentiríamos nosotros si despertáramos en otro siglo? Esa pregunta es la que mantiene viva la historia, no los hechos. Conclusión. Rudolph Fentz no fue un viajero en el tiempo. Fue un personaje de ficción creado en 1951 por Jack Finney. No existen registros policiales, actas oficiales ni noticias que respalden el supuesto incidente en 1950. Investigaciones modernas rastrearon el origen hasta un relato literario que, con el paso de los años, perdió su etiqueta de ficción. Pero eso no hace que la historia sea menos interesante. Al contrario, es un ejemplo perfecto de cómo nacen las leyendas urbanas.
de cómo una historia bien contada puede cruzar generaciones, y de cómo nuestra curiosidad por el tiempo, el destino y lo desconocido sigue más viva que nunca. Porque al final, más que querer pruebas, muchas veces queremos misterio. Y Rudolf Fentz nos dio eso.